Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA. Y hoy vamos a tratar de un tema, también una novedad. Como siempre decimos que estamos generando este canal de comunicación con nuestros colegas, llevándole las novedades en medicina cardiovascular. Hoy es un tema que yo lo planteo un poco polémico, pero es por eso una cuestión más personal. Estoy acá con Santiago Ordóñez, que ya lo tuvimos en otro episodio y nos generó muy lindas repercusiones. Tuvimos muchos comentarios al respecto. Digo con cierta polémica y él me va a desasnar de todo eso, pero tiene que ver con el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral, ¿no? Santiago es médico cardiólogo, ha hecho la residencia acá en el Instituto Cardiovascular, su fellow de cardiología intervencionista y tiene como diferencial que es un cardiólogo especializado en intervencionismo cardiovascular estructural. Ese fellow lo hizo en el London Health Science Center, dependiente de la Western University en Canadá. Y eso le da claramente un diferencial por toda la experiencia. Y además es uno de los dos proctors en Mitral Clip. También los proctors son aquellos que entrenan a colegas en sus etapas iniciales, lo cual también le da mucha experiencia educativa y docente y también mucho posicionamiento. Él tiene más de 50 intervenciones en diferentes congresos alrededor del mundo y ya tiene publicado 22 artículos en revistas internacionales con arbitraje e indexadas, lo cual es un súper experto con respecto al tema y tiene mucho también escrito con respecto a la válvula mitral. Santi, gracias por estar. Hola Alberto, muchas gracias por la invitación. Che, este tema, digo polémico, ¿no? Y vos iremos charlando porque siempre es una cuestión si los clips sirven, no sirven, y vos creo que nos vas a dar información específicamente con esto y un poco ir por este tema. Contame un poco a quién te parece que lo podemos incluir para un tratamiento con percutáneo de la insuficiencia mitral. Muy bien, vamos a hablar de esta polémica que no es tal, vamos a ver que no es tal. Entonces, primero tenemos que entender que la insuficiencia mitral es una de las valvulopatías más frecuentes del adulto, ¿no? Entonces, esto creemos que más o menos el 5% de la población tiene algún grado de insuficiencia mitral, entonces estamos hablando de una patología prevalente. La insuficiencia mitral clásicamente fue una valvulopatía que requería un tratamiento quirúrgico, entonces, y surge así como se empezaron a hacer los primeros tratamientos y con reemplazos valvulares, y después entonces los cirujanos muy expertos como los que tenemos en el instituto, entonces fueron más allá y empezaron a hacer plásticas mitrales y entonces reparaban las válvulas que tenían ciertos defectos y con eso volvían a tener la funcionalidad normal de la válvula y decían o decimos que esta válvula que tenía un problema la arreglaron. O sea, quedó la propia válvula del paciente y ese paciente volvió a tener la expectativa de vida normal, como si nunca hubiera tenido un problema. Y eso es así, eso es un hecho y entonces eso es muy bueno, pero la población se empezó a envejecer. Le empezamos a prolongar la expectativa de vida y entonces empezamos a tener pacientes cada vez más añosos, pacientes con más comorbilidades cardíacas también. O sea, y empezamos a tener pacientes con insuficiencia mitral a los cuales someterlos a una intervención quirúrgica era y es de alto riesgo o de incluso riesgo prohibitivo. Entonces, pero volvemos a ocupar ese espacio que hablamos en la otra oportunidad con la insuficiencia aórtica. Porque si yo quiero, en anteriores episodios, hablando con Mariano Brancic, hablábamos de la enorme factibilidad que tenía el tratamiento de preservar la válvula mitral, y con Martín Vivas hablamos todo un podcast sobre la reparabilidad, donde la cirugía estaba a la cabeza de todo esto. O sea, estamos charlando de un subgrupo de pacientes de alto riesgo que no son pasibles de reparación quirúrgica. Sí, no que no sea anatómicamente plausible de reparación, sino que el paciente no es un paciente que por lo menos tenga un riesgo bajo para someterse a una intervención quirúrgica cardíaca convencional. Entonces,
estos pacientes aumentaron. Tenemos muchos y aumentaron así. Bien. Y entonces había que pensar qué hacer con estos pacientes, porque otrora era dejamos a estos pacientes con tratamiento médico, porque no lo podemos someter a un quirófano por el riesgo que eso imponía. Entonces empezaron a aparecer las técnicas por cateterismo, como fue de las arterias coronarias, como de la válvula aórtica, entonces la válvula mitral también. Y digamos, los primeros reportes de tratamiento de insuficiencia mitral por catéteres no es nuevo. Digamos, el primer trabajo, el estudio Everest, se presentó en 2003. O sea, 2003. Que eso fue 20 años. 20 años, más, un poco más, 22 años. Entonces, demostrar que el tratamiento de la insuficiencia mitral en aquel momento orgánica, o sea, con prolapsos habitualmente, con una técnica extrapolada de la cirugía, de una plástica quirúrgica, las primeras plásticas, la técnica de Alfieri, un cirujano cardiovascular experto en válvula mitral, entonces, extrapolando esa técnica, empezó a aparecer el MitraClip. MitraClip, entonces, es una técnica percutánea en cual agarramos los leaflets anterior y posterior con un clip, como el clip de hoja, y entonces las unimos y ahí reducimos insuficiencia. Entonces, eso es orgánica. Eso, Everest 2003, orgánica. Dijo, bueno, Orgánico. esto lo podemos. Porque tenemos que diferenciar de la funcional. Claro, son dos territorios distintos. La misma insuficiencia, pero con mecanismos distintos de producción. Okay. Entonces, cuando hablamos de quién vamos a tratar, son justamente el paciente con insuficiencia mitral severa. Que esa insuficiencia mitral severa está repercutiendo en el paciente. O sea, quiere decir que tiene la indicación, llamémosle quirúrgica, como para ir a cirugía. O sea, el paciente que está sintomático, el paciente que está dilatando el ventrículo izquierdo, el paciente que está claudicando el ventrículo izquierdo, o sea, quiere decir que está bajando la fracción de eyección, el paciente que está generando nueva arritmia, que la podemos atribuir a la insuficiencia mitral, paciente que dilata su aurícula, paciente que tiene hipertensión pulmonar. Esos pacientes, que dijimos, bueno, este paciente es candidato a ir a cirugía, bueno, es el paciente que vamos a pensar también para percutáneo cuando la cirugía no es segura, o sea, cuando el riesgo es muy alto o prohibitivo entonces para la cirugía. Entonces, vos nombraste dos grupos. Tenemos la orgánica y la funcional. Vamos a la más sencilla, que es la orgánica. La orgánica, definimos insuficiencia mitral orgánica cuando hay un problema estructural de la válvula, habitualmente prolapsos, pueden ser rupturas de cuerda y demás, que genera esta insuficiencia. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar esto, lo primero que queremos hacer es como el cirujano, ir a tratar de preservar la válvula, no a poner una nueva válvula. Ir a tratar. Y entonces vamos a nuestra plástica, que justamente es el clipado, es la reparación borde a borde con el dispositivo más usado en el mundo, que es MitraClip, que es el dispositivo que tenemos hoy en día disponible en el país. Acceso femoral vía venosa transeptal. Contanos eso. Correcto. Entonces, técnicamente es un procedimiento que hacemos con anestesia general, no porque sea doloroso, no porque sea muy invasivo, sino por dos motivos. Uno, porque es incómodo para el paciente, porque es guiado 100% por ecocardiografía transesofágica. Y pueden ser procedimientos que duren más de una hora. Entonces, estar con una sonda de ecografía transesofágica todo el tiempo es incómodo. Y después, porque hay en dos momentos de la intervención que necesitamos apnea total del paciente, y eso lo podemos lograr con certeza con anestesia general y desconectar el respirador o poner una apnea al respirador. Entonces, entramos, como muy bien dijiste, por vía venosa femoral. Por definición femoral derecha, ¿sí? Por cómo vamos a ir a atacar el septum intraauricular. Vamos hasta aurícula derecha, cruzamos de aurícula derecha a aurícula izquierda con una punción transeptal. Una vez que estamos en aurícula izquierda, entonces ahí avanzamos este dispositivo y desde la aurícula izquierda vamos hacia la válvula mitral. La válvula mitral es atravesada por este dispositivo y lo tenemos que ubicar en el lugar del defecto. Estamos hablando de insuficiencias orgánicas. O sea, insuficiencia orgánica quiere decir tenemos, llamémosle, un prolapso en los distintos festones que pueden ser comisural septal, medial o comisural lateral. Entonces, ahí lo vamos a localizar a dónde queremos ir a agarrar y entonces hacemos el clipado del sitio donde tenemos el defecto. ¿Y con qué lo agarras esa válvula que prolapsa y con qué la unís con el otro clipado? El dispositivo es un clip que tiene dos brazos, o sea, es como si fueran dos clips, digamos, pero es uno solo, ¿no? Entonces, agarra los clips de manera simultánea o diferenciada. Esa es la última generación de clips. Podemos hacer un grasping independiente. Entonces agarramos valva anterior o valva posterior, o las dos juntas al mismo tiempo si estamos bien posicionados, y entonces después cerramos el clip. ¿Qué hacemos? Unimos la valva anterior a la posterior en el sitio del defecto.
Correcto. Tratado el defecto, llamémosle prolapso del segmento A3, agarramos A3 y P3 y unimos eso, tratado el defecto, tratado del paciente, desaparece el defecto, termina el procedimiento. Suena sencillo. Yo al contrario, suena muy complejo cómo poder abordar y enganchar el clip con el motor prendido. Bien, eso es muy interesante. Eso que estás planteando es realmente muy interesante y creo que es el gran beneficio que tiene esta técnica, digamos, porque como vos decís, el paciente está dormido por una cuestión de comodidad, pero el corazón está funcionando. Batiendo. Y está latiendo y no hacemos nada para ni bajar frecuencia, ni marcapaseo de nada, no, esto está andando. Entonces, eso es muy interesante y es ahí donde las imágenes es el punto cardinal de esta intervención, es la ecografía transesofágica. Tanto hablabas de la vez pasada, las tomografías, segundo tomografía, tercero tomografía. Acá, transesofágico es tu herramienta. Mi especialidad, Alberto, dependo 100% de las imágenes. Claro. Hoy en día son las imágenes. Entonces, tanto es así que en la sala siempre digo lo mismo. Yo soy el intervencionista, pero le digo que el capitán del barco es el ecocardiografista. El ecocardiografista que me muestra la imagen, que me da ciertas certezas, que me muestra exactamente dónde está el defecto para yo poder ir a agarrar eso. Entonces, con mucha certeza, movimientos milimétricos, usamos ecocardiografía 3D. No es cualquier ecocardiografía. Entonces, claro. Ecografía transesofágica 3D, vemos en tiempo real exactamente dónde vamos, agarramos el defecto. Bien. Tratamos el defecto, tratado del paciente. Bien. Eso es la clave de la insuficiencia mitral orgánica. Tengo que ir a tratar el defecto. Si tiene un prolapso con ruptura de cuerda en A2, P2, o sea, prolapsa P2, suponte, agarro la cuerda. Mi objetivo es ir a buscar ese prolapso y agarrar la cuerda, sin pensar tanto en la insuficiencia, porque si yo trato el defecto, traté la insuficiencia, traté al paciente, y eso hace, de vuelta, como lo decíamos con la cirugía, arreglé el defecto del paciente, ese paciente, su pronóstico se baja tanto que casi se normaliza como comparado a la población normal. Eso es la insuficiencia orgánica. La insuficiencia funcional es mucho más compleja, por varios motivos. Estudio Everest 2003 y ahí empezaron a hacer, y después Everest 2 y compararon con cirugía y no fue bien a los clips, entonces por eso se empezó a hacer en aquel momento. Después hay un grupo de pacientes que son los pacientes que tienen disfunción ventricular, dilatación ventricular, insuficiencia cardíaca asociada, sin importar la causa de su insuficiencia cardíaca. Quiero decir, la mayoría siempre es isquémico-necróticos, pero... Están dilatados, finalmente dilatan anillo. Dilatan anillo, genera insuficiencia mitral. La famosa insuficiencia mitral funcional o secundaria por tenting. O sea, hay dilatación del anillo, las valvas no coaptan poco, entonces eso hace que pierda. Por supuesto que muchas veces tenemos mixtas, ¿no? Porque se dilata mucho, después rompe una cuerda, o hay una secuela que tironea alguna de las valvas, especialmente la posterior y demás. Entonces en estos pacientes son muy comórbidos, son añosos, tienen disfunción ventricular importante, entonces ahí en el año 2018 se presentaron dos trabajos similares pero contrapuestos, que buscaron estos pacientes con insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, insuficiencia mitral moderada a severa, o sea, desde moderada hasta severa en ese rango, y los trataron. Dos trabajos, uno el MITRA-FR y el otro trabajo el COAPT. Esos dos trabajos vieron qué pasaba con los pacientes con esta insuficiencia mitral que eran sometidos a esta reparación borde a borde con MitraClip, y vieron cómo les iba comparados con tratamiento médico óptimo. Por supuesto que los dos pacientes iban con tratamiento médico óptimo. El que era interveniente. Siempre funcional acá, ¿no? Funcional, hablando solo de la funcional. Y ahí vieron, MITRA-FR no tuvo beneficio, el MitraClip. COAPT tuvo mucho beneficio. Entonces, bueno, se presentaron en 2018 casi conjuntos. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? Bueno, entonces, la diferencia estaba en el grado de insuficiencia mitral relacionada a la disfunción ventricular que tenían estos pacientes. Digamos, el paciente con disfunción ventricular muy severa, lo que nosotros llamamos habitualmente pasados, y cuya insuficiencia mitral es una partecita más del paciente, no tiene beneficio. Claro. Es un paciente más miocardiopático. Un epifenómeno. A veces pasa con la fibrilación auricular en algunos casos que es decir, termina siendo el resultado final de un mecanismo. Definitivamente. Entonces esos pacientes le llamamos que tenían insuficiencia mitral proporcionada al grado de disfunción ventricular que tienen. O sea, la insuficiencia mitral acompaña. Esos pacientes MITRA-FR no tuvieron beneficio. El outcome que buscaron fue reducción de las internaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad. No hubo beneficio. COAPT buscó pacientes un poco más sanos, menos dilatados, con más volumen regurgitante, con más ORE, digamos, con más insuficiencia mitral, y no
tan enfermos los ventrículos. Esa era una insuficiencia mitral desproporcionada, una insuficiencia mitral que excedía el grado de función ventricular. Eran ventrículos que estaban mal, pero no tan mal. Lo que habría un componente orgánico. Bueno, no necesariamente, sí, casi siempre hay algo orgánico, pero siempre hablando de funcionales, digamos, dilatados, pero no tanto, y tenían como proporcionalmente más insuficiencia mitral, o sea, la insuficiencia mitral desproporcionada para el grado de disfunción, eso los trataron y hubo beneficio en el outcome primario, que fue reducción de internaciones por insuficiencia cardíaca, y en un outcome secundario tan importante como mortalidad por cualquier causa. Redujo las dos cosas. Es por eso que aparece en las guías de práctica clínica, indicado con una indicación 2B. Entonces, estos pacientes con disfunción ventricular que creemos que puede tener un beneficio basado en los diámetros ventriculares, en la regurgitación que tiene. No pasibles de reparación quirúrgica. No, siempre vamos a lo mismo. Alto riesgo quirúrgico o no pasibles de intervención quirúrgica, con lo cual esos pacientes tienen un beneficio, los tratamos y mejoran significativamente. Santi, vos tenés casos publicados de esto, ¿no? Sí, bueno, justamente es, como hablamos, el intervencionismo va avanzando y vamos viendo, tratando de hacer pacientes que antes se nos escapaban. Entonces, un claro ejemplo es la enfermedad de Barlow. La enfermedad de Barlow, entonces, es, bueno, como bien sabemos, esa degeneración tan importante, mixomatosa. Como el extremo, ¿no? El extremo, esa válvula que tiene tejido redundante, que prolapsa por todos lados, que incluso es complicada para el cirujano poder repararla, no imposible, pero siempre cuando el cirujano Los dichos esperan, sí, porque miran el strain, miran 20 cosas, porque el Barlow como que el tema del tratamiento no es tan sencillo. No es tan sencillo. Bueno, hemos en el instituto presentado varios casos y series de casos, pero eso me interesa mucho. Pero muy significativo, un caso que presentamos en Francia, porque realmente era un caso muy, muy desafiante. Paciente que no era operable por enfermedad pulmonar, por adelgazamiento y debilidad. Paciente súper frágil que tenía enfermedad de Barlow con una insuficiencia mitral muy severa, muy sintomático, tanto así que el paciente no podía hacer nada. El tipo decía, miren, si a mí no me hace nada, yo me tengo que morir, no puedo vivir. Entonces, bueno, discusión Harting, por supuesto, riesgo-beneficio, la verdad que era muy desafiante el poder ir a arreglar eso, y tenía un prolapso gigante a la altura de A3 y entonces A3 hacia A2, digamos, todo lo que sería la comisura medial, que encima justamente el tratar las comisuras siempre es un poco más complicado que tratar la parte medial por varios motivos, entre ellas el tránsito de cuerdas tendinosas y cómo movernos con los catéteres adentro de la aurícula. Y fuimos a tratar eso. Y entonces tuvimos que colocar 2 clips a ese paciente. La realidad es que cuando puse el primer clip, el paciente estaba tratado. Fue como que agarramos, ¿viste? en el punto y tuvimos que poner un segundo clip para estabilizar el primer clip. Eso hacemos varias veces, no sucede. Y eso lo presentamos entonces en PCR. PCR es el congreso europeo más importante de intervencionismo, en una sesión de casos desafiantes. Bueno, que por supuesto tuvo mucha repercusión y demás, y presentado también en revista de Europa, que bueno, nada, porque lo habíamos encaminado para aquel lado. Y así como serie de casos, de los casos nuestros, particularmente los casos comisurales, que son tal vez lo que desafía más a la hora de la técnica, y que bueno, siempre tratamos de publicar no tanto el caso estándar, sino lo que un poco diferencia y también que sea didáctico y pedagógico para poder, bueno, mostrar que se pueden hacer cosas que antes tal vez no podíamos. ¿Cómo ves el panorama para adelante con respecto a eso? Mira, estuvimos hablando mucho de la reparación mitral. Creo que es el paradigma, y sostener y mantener el aparato valvular es muy importante porque eso repercute en el ventrículo y varias cosas. Se están desarrollando muchas válvulas mitrales para ponerse. Digamos, las válvulas que habitualmente se ponen, podemos poner válvulas no diseñadas para válvula mitral siempre y cuando tengamos una superficie de anclaje. Eso puede ser una calcificación importante del anillo, lo que llamamos MAC. Un anillo quirúrgico o una prótesis quirúrgica, podemos poner una válvula de las que están diseñadas para, por ejemplo, válvula aórtica. Claro, es importante, porque acá estamos hablando de clipado y parecería que si uno pone una estructura, una aórtica, parecería que podía. De hecho, entiendo que se han colocado en algunos casos TAVIs en posición mitral, ¿no? Exactamente, entonces necesitamos una superficie de anclaje. El Valvin MAC, que lo hacemos, el Valvin Ring, en caso de que sea un anillo quirúrgico, o Valvin Valve, en caso de una prótesis quirúrgica. Eso se hace, está bien y demás, pero las válvulas degeneran, y la válvula mitral degenera mucho más. Mucho. Entonces, tratamos de evitarlo. Hay prótesis dedicadas, muchas se están desarrollando, hay muy interesantes, pero todas esas prótesis están medio en fase de trial.
O sea, están ahí, hay algunas más interesantes que otras. Hay una prótesis muy interesante que es como una jaula que se pone en la aurícula izquierda y no protruyes el ventrículo. Uno de los problemas que tenemos cuando ponemos las válvulas en posición mitral es la obstrucción del tracto de salida. Entonces eso, como está en la aurícula, no molesta. Pero si vos me preguntaste por el futuro. Yo creo que la reparación sigue siendo, es el presente, es el futuro también, por todo esto que decíamos, la degeneración valvular. Y reparación quirúrgica. La reparación Bien. quirúrgica y en este caso por catéteres. Okay. Es el futuro. Lo que estamos haciendo, bueno, nosotros como intervencionistas haciendo cada vez casos más desafiantes. Te comentaba recién un caso muy desafiante. Lo hacemos con buen resultado, paciente mejoró, agradecido. Creo que ahí seguimos por ese camino. El cirujano sigue operando, lo hacen bárbaro y van a seguir haciéndolo y eso. Y no sé, no creo que vayamos a cambiarles, a sacarles nada. Y nosotros, el paciente que no puede ser operado, vamos a seguir reparándolo cada vez de manera más precisa, más certera. Están mejorando los dispositivos, así que podemos cubrir cada vez más pacientes y con muy buenos resultados. Bueno, Santi, muchísimas gracias, muy, muy interesante. Como hablábamos en el episodio anterior, el tema del rol de lo que es la cardiología en intervencionista estructural es un camino de ida que ya no es futuro, es absolutamente presente y cada vez va avanzando más sobre el tratamiento de nuestros pacientes. Así que te agradezco muchísimo y seguramente nos veremos en otra oportunidad. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias y un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.